Bueno, buenos días. Buenos días. Voy a comenzar explicando, en primer lugar, pidiendo disculpas porque no sé hablar francés, aunque lo estudié con 5 años, pero soy producto de una época en la que en la escuela pasamos del francés al inglés y entonces, lamentablemente, entiendo, pero no puedo hablar, no me atrevo a hablar. También quiero agradecer a la organizadora, a Isabel, por haberme permitido un cambio de fecha. Yo tenía previsto estar los 2 días, pero por razones burocráticas de la universidad, pues me han puesto mañana de miembro de un tribunal y tengo que estar a 8 de la mañana en Bilbao presentando 3 días de trabajo. Tanto voy a comentar. Y también quiero pedir perdón porque me he dado cuenta ahora que la presentación que tengo no es la definitiva, sino que es una previa, así que hay algunas cosas que no están muy bien, pero bueno, intentaré solventarlo como se pueda. Bien, el objeto de ese trabajo, en parte lo han comentado aquí y precedentes, tiene que ver con una de las cuestiones que, una reflexión respecto a de qué hablamos cuando hablamos de emigración vasca. Emigración vasca, con un sentido, vamos a decir, singular, cuando, pues realmente la migración vasca, como todo movimiento social de esta envergadura, de esta duración y además de la cantidad de gente que se moviliza en las migraciones durante prácticamente siglo y varias décadas, no puede reducirse a un complejo, a un concepto esquemático. Tiene una cantidad grande de variaciones, ¿no? El problema es que cuando hablamos de migración vasca o cuando vamos a las referencias bibliográficas sobre migración vasca, muchas veces se percibe esta imagen hasta cierto punto uniforme y esquemática de un fenómeno que, a pesar de todo, es complejo y variado, ¿no? De hecho, en cierto modo, si uno revisa la literatura que se ha escrito sobre migración vasca desde el siglo XIX y que luego hemos, en cierto modo, también heredado quienes lo estudiamos ahora desde una historia reflexiva, es que hay una serie de elementos de una cosa que se puede llamar, no sé, como de un canon, una imagen genérica de la migración vasca. Un canon que nos que abarcaría todo el País Vasco, y aquí me refiero desde el norte al sur, desde Mauleón hasta Bilbao, como si fuera casi un conjunto único, indiferenciado, sin ningún tipo de variaciones, y sobre todo con un mismo elementos, con un mismo conjunto de explicaciones, una misma base de justificaciones, explicaciones de por qué emigra, de cómo emigra, incluso de cómo se emigra, ¿no? Es más, se puede hacer una filiación muy interesante. En gran medida es en Iparralde, el País Vasco francés, donde surgen las primeras reflexiones de publicistas y de testigos de la inmigración en el siglo XIX, que elaboran los primeros escritos sobre qué está pasando en aquel momento, por qué están inmigrando los vascos. Y es curioso cómo cuando esta reflexión se lleva al otro lado de la frontera, se adapta prácticamente sin ningún tipo de crítica o de variación. Es decir, es muy interesante cómo los publicistas que ya en la segunda mitad del XIX en el País Vasco español comienzan a reflexionar sobre la emigración, sus causas y consecuencias, copian directamente lo que unas décadas antes estaba escribiéndose en este lado de la frontera, ¿no? Hay varios ejemplos. Uno que es muy interesante y muy divertido es cuando se explica, en el caso del País Vasco español, la importancia que tiene la filóxera como una causa de migración. Cuando realmente en el País Vasco español la vid no tiene una importancia económica prácticamente en ningún sitio, excepto en unas regiones en el sur del país que son justamente las que no emigran. Entonces, ¿cómo se puede explicar que la filóxera que afecta La Rioja, por ejemplo, al sur de Álava, hace que no emigren desde esa zona? Esa es una contradicción. O cuestiones como, por ejemplo, los sistemas de herencia o el servicio militar, como causas de la emigración. En Álava, Vizcaya y Guipúzcoa el servicio militar se implanta en 1876. Bueno, 77 es la primera generación que tiene que ir al servicio militar. Sin embargo, había emigración hacia América
ya desde 1840 y desde mediados del siglo con cierta importancia. Entonces, ¿cómo explicamos que una persona en 1840 estaba emigrando a América por un servicio militar que iba a afectar a su hijo cuando aún faltaban 3 décadas? ¿No? Evidentemente son cuestiones, ¿no? O los sistemas de herencia, porque efectivamente sí que es cierto que los sistemas de herencia inciden en elementos de la inmigración, pero no tenemos un solo sistema de herencia. A otro lado de la frontera hay, bueno, en Vizcaya tenemos 2, en Álava hay 3, no, perdón, 4, en Guipúzcoa hay 2 y en Navarra hay 7 u 8. Sistemas de herencia diferentes. Es más, con diferencias en algunos casos que van de un reparto casi igualitario, como podría ser en Álava o en ciudades en Vizcaya, a un heredero único. En zonas, por ejemplo, también en Vizcaya o en Guipúzcoa. Por lo tanto, son cuestiones que tienen mucho. Y luego hay una cuestión que es también interesante, ¿no? Es que efectivamente en otro lado de la frontera, a diferencia de lo que ocurre a este lado en el País Vasco francés, en el País Vasco español, ya desde 1860 hay un proceso de urbanización, de industrialización, de cambio económico y de inmigración. Vizcaya pasa de tener aproximadamente unos 150.000 habitantes en 1870 a tener 600.000 habitantes en 1910. En un momento, además, en el que la emigración está siendo muy importante, al tiempo que no la inmigración, que es la tercera cuestión que tenemos. Estamos hablando de un territorio en industrialización y que al mismo tiempo está sufriendo emigración e inmigración. Por lo tanto, son cuestiones que, bueno, y elementos como, pues eso, pues cuestiones como la emigración, he dicho, o el retorno, que también se puede hacer, son elementos que dan una complejidad. Por lo tanto, hablar de una emigración vasca en ese sentido y de una misma explicación para lo que ocurre en Mauleón o lo que puede ocurrir en Bilbao, donde hay emigración a América, pues evidentemente nos exige una cierta, un discurso más complejo, ¿no? Dentro de ese discurso, una de las vías de entrada, creo yo, es justamente descubrir que existen pautas migratorias diferentes a nivel regional, a nivel provincial, a nivel comarcal, a nivel local o incluso a nivel sublocal. Es decir, realmente hay tradiciones migratorias diferentes, hay prácticas migratorias diferentes. Sin ir más lejos, por ejemplo, en los destinos preferentes. ¿Hay emigración vasca a América? Sí, pero ¿sale de todo el País Vasco? No, sale de 2 zonas muy concretas, de un triángulo entre el norte de la Navarra española y zonas de la Baja Navarra y una zona muy pequeña de un radio de 10 kilómetros en la zona oriental de Vizcaya. De ahí sale el grueso de la emigración, la mayor parte. Sí que salen de más sitios, pero en números generales. Es decir, vemos una serie de elementos de especialización, ¿no? Elementos también de concentración geográfica en origen de los inmigrantes. Somos un territorio muy pequeño, pero se pueden apreciar diferencias en pautas migratorias y en comportamientos y en números migratorios de valle a valle. Valles que tienen similares elementos económicos, sociales, y sin embargo pueden tener pautas migratorias muy diferentes, ¿no? Más aún, la emigración a América no es un factor aislado, no es un elemento aislado. Es una más de las salidas, una más de los elementos de un proceso de mayor escala que se da no solamente aquí, sino en toda Europa, que es un proceso de transformación social del vaciamiento de campo a la ciudad, de urbanización, en ese sentido, ¿no? Y claro, en ese proceso en el cual en toda Europa se está dando a gran escala un vaciamiento del mundo rural, que está perdiendo población en detrimento del campo, yendo a otros sitios, evidentemente está la migración internacional, que es importante, pero hay elementos como migraciones internas, que también son importantes, o incluso algo que se ha mencionado, y en el caso del País Vasco es muy importante, la emigración religiosa. Si entendemos con este concepto no el que se vaya a otros sitios, sino que dentro de las familias la salida a la religión, a ser sacerdote, monja, fraile, religioso,
es una de las salidas importantes. Y de hecho se aprecia en algunos lugares, esta idea, ¿no? Por ejemplo, en Vizcaya, no tengo el mapa, quería haberles puesto, pero si uno ve, por ejemplo, el mapa de Vizcaya, pues hay un valle que es el Valle de Arratia, en el cual la emigración internacional es prácticamente inexistente, nadie va a América. Cuando el Valle de Ozo, que está al lado, sí van a América, van a México, y en Duranguesado, que está también en el otro lado, pues hay una migración que va fundamentalmente a Argentina. ¿Por qué no van a América? Bueno, sí van a América de otro modo. Todos van a conventos. Entonces, el excedente migratorio, entre comillas, el excedente poblacional, en ese lugar la tradición o lo que hace es llevarlo hacia esto. Son cuestiones que igual teníamos que analizar. A este respecto, pues, voy a poneros un ejemplo hasta qué punto las variaciones pueden ser un tamaño absolutamente micro. Y por eso es interesante, importante, creo yo, compatibilizar las visiones macro que ya conocemos con indagaciones en visiones micro, ¿no? Que pueden llegar a niveles incluso inferiores al municipio. No sé cómo se diría en francés municipio, pero creo que... ¿no? Un simple ejemplo, que casualmente he descubierto que ayer otro de los participantes estuvimos allí, no nos vimos. Va a presentaros un caso muy interesante, el Valle de Carranza. El Valle de Carranza es eso que está en amarillo, es el extremo oriental de Vizcaya, en la zona de Encartaciones, está prácticamente en uno de los extremos del país. Es un valle precioso, muy bonito, un cuadrado casi perfecto de 10 por 10 kilómetros, 100 kilómetros cuadrados. Es un valle, es casi una cuenca del río Carranza. Poblamiento disperso, economía todavía hoy predominantemente agrícola, fundamentalmente agrícola y ganadera. Y bueno, el valle, que es un municipio, tradicionalmente está estructurado o dividido en 49 poblados, es decir, hay 49 poblaciones situadas en todo el valle, estructurados en una especie de subdivisión tradicional que es la parroquia. Es decir, los carranzanos piensan en parroquias. Su núcleo de referencia es la parroquia. Cada parroquia tiene un número de núcleos de población. 19 parroquias, 49 poblados. Bueno, pues indagando con varias fuentes, y en concreto con una muy interesante, la que creo que nos hablará más adelante, cuando sabemos es un sitio en el que, bueno, hubo una fundación, la Fundación Sainzindo. Sainzindo era un emigrante que fue a Madrid, no a América, se hizo inmensamente rico con cuestiones que tenían que ver con inmobiliarias en la expansión urbana de Madrid y dejó un dinero para que todos los años se pagase un número de becas, un número de ayudas económicas para aquellos hijos de Carranza que quisieran emigrar. Una cantidad variaba, pero creo que iban entre 10 a Madrid y 10 a un país americano, aunque cambian durante prácticamente medio siglo, en el que año tras año se da un dinero, se le paga el viaje, se le da un traje, un vestido y se le da un dinero de mano para que puedan emigrar. Tenemos los fondos de esta sociedad en los cuales aparecen todas las peticiones de ayudas, con declaraciones de dónde se van, y tenemos también fondos municipales donde sabemos dónde iban los inmigrantes, ¿no? Bueno, pues usando esos fondos, pues percibimos que incluso hay variaciones que pueden ser, no sé si la ven ahí en pequeño, intentar a ver si llego acá. Hay variaciones que estamos hablando de variaciones de prácticas migratorias de poblado a poblado, en distancias de 200 metros. No sé si perciben, pero bueno, en conjunto, la imagen que tenemos es que todo Encartaciones es un territorio que tiene la tendencia a emigrar a México. Es decir, la mayor parte de los inmigrantes van a México, ¿no? Dentro de este territorio, en el caso de Carranza, era un sitio que tenía una especie como de segundo puesto, que era Puerto Rico, que también tienen el mapa, tienen la bandera por ahí, como un lugar importante. Bueno, es que realmente cuando uno baja a esos niveles, aprecia que no es uniforme en todo el territorio, sino que hay pautas micro locales dentro de
parroquias, incluso dentro de cada parroquia de las subentidades, en el que están emigrando en lugares diferentes. ¿Por qué, por ejemplo, dentro de Bernales hay un pueblo que emigra a Cuba y otro que emigra a la República Dominicana mayoritariamente? No sabemos. Bueno, sí sabemos, o nos imaginamos, pero claro, nos da una imagen mucho más compleja que simplemente decir van a México. Hay unos elementos importantes, ¿no? Bien. Claro, ¿cómo llegamos a ello? Bueno, efectivamente tenemos fuentes. Y el tema es que, por suerte, aquí sí tenemos bastantes fuentes. Aquí tengo el primer problema que me ha fallado. Por una parte, fuentes militares. Las fuentes militares son interesantísimas. Desconozco en el caso francés cómo funciona, pero en el caso español son muy interesantes porque hay todo un proceso en el cual están obligados las entidades locales a hacer averiguaciones sobre el destino de todos los nacidos en el pueblo. Es un proceso en cuatro fases en el cual el alcalde, el concejo municipal, tiene que primero saber cuánta gente ha nacido, de ellos determinar cuántos han muerto, que morían muchos, y del resto determinar dónde estaban y hacer indagaciones sobre qué ha pasado con ellos. Y finalmente, además, se tienen que incluir aquellos que no nacieron en el pueblo, pero se sabe que residen. Estas fuentes nos dan una fotografía anual de toda la población masculina de una cohorte de edad, los 18 años, desde 1876 hasta pues, el fin de la migración, podemos decir, ¿no? Es interesantísimo porque nos habla, por ejemplo, pues, de cómo dentro de Vizcaya pues, las zonas costeras van a Cuba, cómo la inmigración que va a Estados Unidos en la zona de Leartibay, que es la zona donde migran, es una derivación de migración a Cuba, porque hay un paso de migrantes que van a Cuba mayoritariamente y a partir de 1890 están yendo a Estados Unidos, hay un trasvase. Hay un pueblo muy interesante, Trucíos, también cerca de Carranza, que hasta 1895 todos los inmigrantes iban sistemáticamente a México y a partir de esa fecha todos van sistemáticamente a Madrid. La respuesta está en una estatua que está en mitad de la plaza del pueblo de un señor que se convirtió en el presidente de una importantísima empresa radicada en Madrid, tabacalera, la Empresa Nacional de Tabacos, y este señor, que era del pueblo, se dedicó sistemáticamente a llevar a sus compatriotas a Madrid. Y a partir de aquel momento creía una tradición migratoria nueva. Es decir, nos permite este tipo de análisis. También fuentes consulares, fuentes municipales, que hemos visto, y también están las fuentes que tienen que ver con las asociaciones, que es fuentes no tanto nos hablan de la salida como de la organización cuando llegan a América, que también pues, tienen fuentes nominales muy importantes. Y ya para acabar, pues quería trabajar sobre, o presentarles algo sobre una de estas fuentes, que es con la que he comenzado a trabajar, todavía no está acabado ese trabajo, que es la Sociedad de Socorros Mutuos Euskal Etxea, que se funda en 1895, aunque comienza a funcionar en 1905, en 10 años en los cuales, bueno, pues varios miembros de la colectividad vasca proponen hacer un emprendimiento educativo y de beneficencia. Básicamente su objetivo es hacer escuelas para los niños y ayuda a los ancianos pobres. Para ello se crea una comisión que es interesante porque es la primera institución en Argentina que reúne a vascos de ambos lados de la frontera, y de hecho tiene una comisión directiva paritaria entre todos los territorios, y finalmente en el siglo XX, primer lustro, es cuando realmente comienzan a hacer esas acciones, justo contratando personal religioso vasco, como en cierto modo se ha citado. La realización que tiene, que aún existen, es por una parte los colegios Euskal Etxea, un colegio femenino que se crea en 1904 en Buenos Aires con las sierras de María de Anglet, y luego un colegio masculino en Llavallol, que está a las afueras de Buenos Aires, a los cuales se llevan capuchinos de Navarra. Hay un intento por llevarse a religiosos del País Vasco que den una educación
que ellos entendían como totalmente vasca, que fuera vasca y cristiana, que era la idea que había, ¿no? Y a la vez tenemos un asilo de ancianos, que es lo que ya no funciona en Llavallol. Ese es el colegio hoy en día que sigue existiendo y sigue siendo pues, un colegio importante en Buenos Aires, ¿no? ¿Qué es importante de esto? Interesante. Bueno, pues realmente que es uno de los sitios en los cuales tenemos una fuente nominal importantísima. La lista completa de socios, en los que se indican, bueno, la categoría de lo que son, porque pueden ser accionistas o fundadores, una pequeña diferencia, pero se indica el nombre, sexo, número de acciones, nivel de riqueza, en cierto modo, actividad económica, residencia en Argentina y origen. Y el origen es un punto que nos interesa bastante, ¿no? Solo por acabar y por analizar uno de ellos, por ejemplo, pues en la relación de socios de 1910, la primera que se publica, tenemos una lista de socios fundadores que se incluyen en 1901 y luego los suscriptores que han estado funcionando en la primera década de funcionamiento. Son aproximadamente unos 1.300 y pico, concentrados básicamente en Buenos Aires, nos está dando unas pautas de radicación. Es una institución centrada básicamente en la ciudad de Buenos Aires, aunque como vemos tiene presencia afuera. Es una visión un poco más detallada, en la que se ve cómo efectivamente la mayor parte de los socios están concentrados en la capital federal de Buenos Aires, en la provincia de Buenos Aires y, bueno, con menos medida en otras provincias donde también había migración, pero menos importante, ¿no? Y en cuanto al origen familiar, bueno, pues nos dan unos datos muy interesantes, ¿no? Lamentablemente, en este caso tenemos muchos sin consignar. En los años siguientes, bastantes de estos problemas se cubren, pero vemos como efectivamente nos están dando una serie de datos de representación de diversos orígenes que nos pueden dar una idea sobre ¿Qué diferencia tiene esta fuente respecto a las anteriores? ¿O dónde estarían? Los anteriores son fuentes que nos hablan fundamentalmente del proceso emigratorio, de la salida, del acto de la migración. Nos habla de este lado del proceso migratorio. Las fuentes que tenemos en América, sin embargo, no nos dicen tanto de la migración como sobre todo de un concepto que tendríamos que buscar una palabra para definirlo. Porque hay una diferencia entre la colonia inmigrante, el colectivo, no tenemos un nombre, es decir, el número de inmigrantes de un origen que residen en un territorio. Muchas veces se habla de colonia, en inglés a veces se habla del stock migratorio, no tenemos una definición, de otro concepto que está relacionado, pero que no es lo mismo, aunque a veces se confunde, que es un concepto que en Argentina, en la historiografía, se usó el término colectividad con este sentido, que es aquella parte de la colonia que efectivamente está organizada. Porque uno de los datos que tienen estas fuentes de las sociedades de inmigrantes es que al ser sociedades voluntarias no hay, es un elemento voluntario, no están representados todos los inmigrantes, sino una parte, muchas veces una parte muy pequeña de la inmigración. Por lo tanto, aquí tendríamos una vía para entrar a un elemento diferente. Sí, con las fuentes que tenemos de partida podemos ver el colectivo, la colonia inmigrante, es decir, de dónde proceden, cuántos son y la potencia numérica en general. En otra parte, vemos un elemento muy diferente, que es qué parte de la inmigración efectivamente tiene una implicación activa en el mantenimiento de unas vinculaciones, de unos lazos, quizá también de una identidad en América. Y a este punto, y con lo que acabaré, pues hay un elemento muy interesante. Haciendo un trabajo parecido con dos fuentes, que son las relaciones de socios de dos centros de Buenos Aires, el centro Laura Kebat, que es un centro vasco-español que durante el siglo XIX, durante tres décadas, solo admite a inmigrantes
de Álava, Vizcaya, Guipúzcoa y Navarra, con un centro que era en 1895, también en Buenos Aires, llamado Centro Navarro, que, como dice su nombre, solamente admite a navarros del otro lado de la frontera, pues están en ese colectivo. Bueno, pues es muy interesante porque la pregunta es, ¿qué navarros van a uno y a otro sitio? Bueno, pues haciendo una de estas indagaciones, todavía no muy elaborado, pero primeras conclusiones, vemos cómo la gran división de adscripción entre un otro centro es lingüística. Aquellos navarros del norte de la provincia que hablan, que tienen como lengua materna o vienen de procedencia vascoparlante, mayoritariamente se integran en el centro vasco y, sin embargo, los que vienen del sur de la provincia se integran en el centro navarro. Est-ce que ce monsieur peut parler devant son micro, s'il vous plaît? Au fond, on n'entend pas. Ah, bueno. Pues esa es la diferencia, es decir, entre el norte y el sur. Bueno, son cuestiones que nos llevarían a pensar que, bueno, que esas fuentes no nos hablan tanto del proceso migratorio como de ese proceso posterior que se da en América de elaboración de unos grupos, de unos colectivos, de unas identidades activas, en los cuales efectivamente los inmigrantes se integran, pero no son todos los inmigrantes. Y bueno, y con esto creo que acabo. Gracias. Merci beaucoup, Oscar. Alors, on va organiser les